Bueno, ahora sí, estamos esperando a alguien más que entre. Buenas noches a todos, queridos hermanos. La verdad es que es un gusto poder saludarlos en esta nueva oportunidad de compartir el diplomado. Desde el seminario queremos darles la bienvenida a todos, como decimos, a este nuevo diplomado que tiene por título, a este diplomado en Evangelio que tiene por título Jesús, la buena noticia. Este nuevo diplomado está organizado, como ya les había dicho, por el seminario, pero sobre todo está dirigido por Dios, que es lo importante, y nosotros sabemos que con el favor de Él vamos a poder desarrollar estas charlas que tenemos por delante durante estas 4 ponencias de la mejor manera posible, y también deseamos, es nuestro deseo, que puedan sacarle el mayor provecho a todas estas charlas, que sin duda son muy importantes para nuestra labor como cristianos, y como el conocimiento nunca está de más, tratemos de poner toda nuestra atención, nuestro compromiso en aprender sobre esto que es tan importante, que es el Evangelio. Para dar el inicio formal a esta charla del día de hoy, le voy a pedir a nuestro hermano pastor Manuel Otto que nos esté dando la oración de inicio y la apertura formal de este nuevo diplomado. Por favor, hermano. Hola, y se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, quiero agradecer a Dios por este hermoso tiempo que nos permite como iglesia unirnos en un propósito de crecimiento, creo, y de capacitación también, y sobre todo Está silenciado, Manuel. Ahí está. en un espacio donde seguramente vamos a ser edificados. Y esto hace de que seamos iglesia, comunidad, bueno, iglesia de Dios, como así nos denominamos. Así que con mucho gusto, hermanos, les invito para tener una palabra de oración, para que el Señor sea quien conduzca no solamente este espacio, sino que este espacio de 4 ponencias, donde el Señor seguramente estará formando a su iglesia. Vamos a estar orando. Amado y buen Padre, venimos ante ti con gratitud, porque ha sido muy bueno, Padre, en llamarnos, en hacernos parte de tu reino y de manera especial parte de tu iglesia, parte de estas comunidades donde en comunidades nos formamos y crecemos. En esta tarde-noche nos unimos todos con un mismo sentir en ser edificados, ser formados para que tu nombre sea honrado y tu pueblo, tu iglesia, pueda crecer o seguir creciendo. Señor, en este propósito, que tu Hijo Jesucristo sea y siga siendo esa buena noticia en cada uno de nosotros, y que nosotros reflejemos esa verdad hacia afuera, hacia ese mundo que tanto necesita. Padre, te alabamos y te bendecimos por lo que estarás haciendo en esta noche en medio de nosotros, Padre, de manera muy especial. Pido esta unción para tu siervo, nuestro director, el pastor Abraham, Señor, para que esa exposición esté de tu agrado y para edificación de tu iglesia. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres quien nos convoca, y quiero que bendigas a cada persona, cada hermano conectado, Señor, que tú le estés inspirando a vivir una realidad que bendiga su vida y su familia. Padre, de esta manera
declaro abierta estas 4 ponencias, Señor, para edificación de tu iglesia y para glorificación de tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, ahora sí, antes de adentrarnos en lo que es el tema, les quiero recordar esto de los micrófonos, que traten de tener cuidado como para que no se estén abriendo y interrumpan a la ponencia. Entonces, traten de tener ese cuidado, y cuando va a ser el momento de las preguntas, cada uno va a poder levantar la manito o abrir su micrófono o dejar un mensaje para poder hacer este feedback entre todos. Ahora sí, a esta primera ponencia que lleva por título Jesús, principio del Evangelio, estamos muy agradecidos con nuestro primer ponente, que como ustedes saben, se trata de nuestro director del Sebaid, que es nuestro querido pastor Abraham Marín Llera, casado con Brenda Berenice Morales. Él, de manera especial, quiero decir que es nuestro querido pastor, que es muy querido y respetado por todos nosotros, de mi persona, de manera personal, porque además de considerar su labor como pastor y como director del seminario, también encuentro en él y en su esposa grandes amigos, así que yo le tengo un cariño muy especial, y estoy seguro de que no hay alguien mejor para dar este tipo de temáticas y arrancar este nuevo diplomado como lo es el pastor Abraham. Él tiene por profesión la abogacía, es abogado, no ejerce como abogado, sino que su labor de pastor está desde el año 2000. Actualmente está como pastor en la Congregación del Dorado, Misiones, Argentina, y como todos sabemos, es nuestro director del seminario. Así que con todos ustedes, Abraham, te dejo con los oyentes y todo el tiempo es tuyo. Muchas gracias querida Cintia. Queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles en esta noche en ese nombre que es buena noticia, en ese nombre que es el Emanuel de Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Deseo saludar a todos y a cada uno de ustedes en esa preciosísima paz de Cristo Jesús. Para mí es un honor poder tomar ahora el rol de ponente en uno de los grandes desafíos que no solo como seminario nos planteamos, sino también como iglesia en el pleno siglo XXI. Abordar el tema de Jesús es un tema que siempre será relevante. Y uno de los grandes desafíos que tengo esta noche y que no me dejó dormir la noche pasada es cómo decir tanto en tan poco tiempo. ¿Qué decir de aquel que lo es todo sin que la hora y cuarto que tengo asignada me coma en el tiempo? Pero será para mí un privilegio poder compartir estas reflexiones en torno a la persona de Jesús y el impacto que tuvo y ha tenido, no solo en las primeras comunidades cristianas, sino hasta nuestros días hoy. Así que deseo, queridos hermanos y hermanas, que ustedes, mientras escuchan esta ponencia, esta serie de reflexiones, de datos, de confrontación personal ante aquel que vive y reina para siempre, puedan ir anotando aquellas cosas que pudieron llamarles la atención, que tuviesen alguna pregunta por hacer o algo que quisieran enriquecer de esta charla. En la multitud de los consejeros está la sabiduría, y creo que entre todos podemos sintonizar la voz del Espíritu Santo para que juntos aprendamos sobre este precioso tema.
Voy a compartir mi pantalla para guiarme en la presentación que tengo esta noche. Y solo les ruego que me digan si pueden verla, si se mira en sus dispositivos. Sí, Muy bien, Abraham. muchas gracias. Muchas gracias. Jesús, principio del Evangelio. Deseo iniciar esta ponencia trayendo a nuestro presente los recuerdos más íntimos y transformadores que tuvieron los discípulos de Jesús. Después de muchos años que él ya no estaba entre ellos, nos da testimonio el Evangelio de Juan diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este era el recuerdo más profundo, con más impacto, que los discípulos después de muchos años tuvieron de aquel que mostró su gloria y que la pudieron contemplar. Dicho testimonio confirma lo trascendente que fue la persona de Jesús para sus seguidores. Su impronta perduró por muchos años en el pensamiento de hombres y mujeres que tuvieron contacto con el Verbo que se hizo carne. Incluso toda la vida de los discípulos. Y me atrevo a pensar que aún en el hecho de su muerte, en la tormenta y tortura del fin de sus días, no podían dejar de recordar la gloria de Jesús, de hombres y mujeres que tuvieron contacto con el Verbo de vida. Reflexionar sobre Jesús en estos tiempos hace imprescindible reconocer que la gloria del Verbo fue preservada en todos los siglos, durante todos estos milenios, hasta llegar intacta y más fulgurosa a nuestro presente. El cristianismo, queridos hermanos y hermanas, la fe cristiana que nosotros profesamos tiene sus raíces en la historia. El cristianismo no es una filosofía, no es un mito, no es una especulación. El cristianismo es un acontecimiento cuyas raíces se hunden en la historia de los hombres y que tiene su centro en la revelación histórica de Dios en Jesús de Nazaret, que nació y vivió en un tiempo y en un lugar determinado. No somos una filosofía, no somos una mentira. Predicamos la fe histórica del Verbo que se hizo carne, Jesús de Nazaret. Enfrentarnos a este desafío de plantear la figura y la persona de Jesús nos presenta la primera pregunta que debemos sortear, que debemos contestar. ¿Qué fuentes tenemos para conocer a Jesús? Toda vez que el Señor Jesús no escribió ningún texto. No hay ninguna carta de parte de él. No hay algún tratado, alguna oración, ni siquiera una frase que nos haga saber que él vivió. Como cualquier otro personaje de la antigüedad, a Jesús no lo podemos conocer de manera directa. Muchos años nos separan de su vida terrena. Solo lo podemos conocer históricamente por medio de las huellas que ha dejado su vida. Y la mayor huella que Jesús ha dejado en la historia es su propia iglesia.
Somos nosotros el mayor testimonio, una comunidad de fe visible, una comunidad de fe visible que remite sus orígenes a la persona de Jesús de Nazaret. Somos nosotros, queridos hermanos y hermanas, el testimonio vivo de esa fe proclamada hace más de 2000 años. También podríamos apelar a las fuentes canónicas o documentales disponibles que tenemos para conocer a Jesús. Lo que nosotros hemos reconocido como evangelios canónicos. Evangelios escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de autores que dieron vida a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es a través de estos testimonios escritos donde nosotros hemos podido alcanzar a entender, comprender y vivir plenamente la experiencia del verbo de vida. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, debemos también reconocer que esta postura que nosotros hemos establecido como fuentes para conocer al Señor, en el transcurso de la historia, hemos enfrentado grandes objeciones que ponen en duda la confiabilidad de los evangelios canónicos. Esto ha permanecido desde siempre. Ya incluso en el siglo II, muy pronto después del suceso de la iglesia primitiva del primer siglo, el filósofo pagano Celso cuestionó la veracidad de las escrituras. Y él dijo categóricamente que los evangelios eran contradictorios. Este fenómeno de objeciones han sido la huella constante de personajes que de alguna u otra manera han dudado de la inspiración bíblica. Traeré a esta ponencia tres representantes de las tres más grandes objeciones de los últimos tiempos que han dado para objetar la confiabilidad de los evangelios. El primero de ellos fue un hombre llamado Reimarus, que nació en 1694 y murió en 1768. Fue el iniciador de la crítica más dura contra la confiabilidad de los evangelios. Leo lo que aparece en su diapositiva. Su postura era la de demostrar que el cristianismo era un engaño. Según Reimarus, las palabras de la cruz que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no pueden comprenderse más que como un reconocimiento del fracaso. Jesús no pretendía morir, sino liberar al pueblo de la opresión romana, pero falló la ayuda de Dios y fracasó. Y por lo tanto, él cree que todo lo que dicen los evangelios es un engaño. Un segundo exponente de estas grandes objeciones se llamó David Strauss, que nació en 1808 y murió en 1874. Y él sostuvo que el evangelio era un mito. Strauss dijo respecto de los milagros, y leo lo que aparece en su diapositiva. 1 millar de relatos como estos pudieron ser compuestos de buena fe, pero sin un átomo de verdad histórica. De este modo, para Strauss, los evangelios serían relatos míticos, es decir, narraciones carentes de verdad histórica. Y no conforme lo que había planteado Reimarus y ahora Strauss, se suma a esta triada otro personaje llamado Bousset, y él sostuvo la teoría del malentendido. Dijo él
que el origen de la fe en la divinidad de Jesús es el resultado del influjo de las ideas de las religiones paganas al interior de la comunidad cristiana. Ustedes recordarán, no hace mucho, hermanos, el fenómeno que se suscitó a través de una película que se llamó El Código Da Vinci, que muchos vimos, y que trajo muchas dudas a la fe cristiana, torciendo muchos de los datos históricos que esa película y el libro en sí mismo planteaba, pero que evidentemente torcían la verdad histórica. Bien, hasta aquí he planteado como introducción qué es lo que representa la gran figura de Jesús y cómo los medios por los cuales nosotros podemos llegar a conocerlos han sido objetados. Decía al principio, hermanos, que para mí era un gran desafío decir mucho en tan poco tiempo. Por lo tanto, he trazado esta ponencia en 3 grandes bloques. El primer bloque lo voy a poner en estos 3 apartados que tienen que ver con la concepción del Evangelio como buena noticia. Y en este primer gran bloque, voy a ver estos subapartados de lo que representa el Evangelio como buena noticia en el anuncio de que el reino de Dios se ha acercado. Daré solamente una breve reflexión sobre el quehacer y el papel de los discípulos anunciadores de este Evangelio. Y también haré notar la importancia que tiene el Evangelio de Marcos en su obertura de su Evangelio cuando él plantea a Jesucristo como el principio del Evangelio. Vamos a ver entonces, hermanos, el Evangelio debemos entender lo que es buena noticia. Hablar de Jesús no implica compromiso mayor ni menor que si pudiésemos referirnos a Sócrates, a Buda, a Confucio, a Mahoma. Pero hablar de Jesucristo ya es diferente. Al juntar el nombre propio con el título de Cristo, todos sabemos que el título de Cristo significa Mesías, significa el ungido de Yahvé. Se reconoce en un personaje histórico como Jesús de Nazaret. Entonces, hablar de Jesús el Cristo, de Jesucristo, plantea todo un gran desafío para la fe cristiana. Porque Jesús de Nazaret es la figura excepcional de quien ha tenido cumplimiento la larga espera de una humanidad en busca de Dios. Es el final de una larga espera. Lo mismo, hermanos, ocurre cuando hablamos del Evangelio. En estricto sentido, solo desde la fe se puede hablar de Evangelio en singular, no de Evangelio. No nos estamos refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos estamos refiriendo a una buena noticia. Y solo desde la fe se puede hablar de Evangelio. También, solo desde la fe se puede decir Jesús el Cristo. Jesucristo, Jesús el ungido de Yahvé, el Mesías esperado. Sin duda, muchos de nosotros hemos tenido contacto sobre lo que significa la palabra evangelio. Efectivamente, la palabra evangelio no es más que la transcripción del término griego evangelión, formado esta palabra griega por 2 prefijos. Un adverbio, eu, que significa bien, y el verbo
ayeló, que significa yo anuncio, comunico un mensaje o una noticia. Cuando las primeras comunidades cristianas escogen la palabra evangelio para denominar ese acontecimiento único e inédito. La palabra evangelio, hermanos, en los tiempos antiguos tenía otras acepciones, como regalo, como anuncio de una victoria. Pero para las primeras comunidades cristianas, ante el evento de Jesús de Nazaret, lo llaman evangelio para denominar ese acontecimiento único e inédito que se les comunica y del que quieren dar testimonio. Por lo tanto, Jesús se convierte en buena noticia en labios de los discípulos y se manifiestan ellos con arrojo, decididamente comprometidos con el mensaje de Jesús, con la persona de Jesús. Evangelio es buena noticia, en singular. Para los judíos, no hay más que una buena noticia. La buena noticia de la llegada del reino de Dios. Y ese es el término y este es el sentido que Jesús la va a utilizar. ¿De qué manera la palabra evangelio es reflejada y tratada y transmitida en el Nuevo Testamento? Inciso A, en este primer gran bloque que estoy abordando, Jesús, hermanos, anuncia el evangelio como símbolo, como signo, como cumplimiento del reino de Dios. Hay mucho que decir sobre el particular, pero basta para efectos de esta ponencia decir que Jesús se sitúa claramente en la línea del mensaje del profeta Isaías. Mensaje que según Lucas toma el mismo Jesús como base de su discurso programático en la sinagoga de Nazaret. Y entonces el evangelista Lucas, recogiendo la experiencia del testimonio de Jesús en el capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Fue el texto que utiliza Jesús cuando llega a la sinagoga y toma el libro del profeta Isaías. Y Jesús, hermanos, no está haciendo otra más que leyendo lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta era la esperanza que tenía el pueblo de Israel sobre el Mesías, sobre el ungido de Jehová. Y vemos claramente, hermanos, cómo Jesús se atribuye esta palabra del profeta Isaías. Y por eso es que el Señor dice: crean en el evangelio, porque el reino se ha acercado a ustedes. Por lo tanto, podemos deducir de esta esperanza mesiánica que Jesús anuncia la buena noticia de que el reino de Dios, esperado para el futuro, proclamado por el profeta Isaías, llega con su predicación, con su anuncio de salvación. Por lo tanto, Jesús es reino de Dios. En el inciso B,
en el segundo subtema de este gran bloque, debemos reconocer ahora, queridos hermanos, el papel que toman los discípulos una vez que el Mesías, que Jesús, ha muerto y ha ascendido a los cielos. Y sucede un fenómeno muy interesante después de que Jesús se convierte en el anuncio del reino. Entonces, en la experiencia de los discípulos, el anunciante, cuando estaba vivo, pasa a ser el anunciado, pasa a ser el objeto de la proclamación evangélica. Jesús anunciaba el reino de Dios. Los discípulos ahora anuncian a Jesús resucitado. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de interpretación. Esta afirmación que acabo de hacer, queridos hermanos y hermanas, puede sorprender al lector moderno, pero no a un judío piadoso. En efecto, después de la crisis macabea de los años 167-164, algunas corrientes espirituales del judaísmo creían en la resurrección de los muertos y la esperaban como el acontecimiento que marcaría el final de los tiempos y la venida del reino de Dios. Por tanto, proclamar que alguien ha resucitado, que Dios ha resucitado a Jesús, equivale a proclamar que ha llegado el reino de Dios, que los últimos tiempos han comenzado. La nueva situación de Jesús es el signo más manifiesto de esta llegada del reino. Así, para los cristianos, la buena noticia no consiste, como para griegos y romanos, en una multitud de acontecimientos sucesivos y pasajeros de importancia más o menos relativa. No. Para los cristianos, este acontecimiento es único, capital y fundamental. Fundamental. En Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo, Dios se ha acercado a los hombres de un modo decisivo y definitivo. De una vez para siempre, Dios se ha comprometido con la humanidad y la ha llamado a entrar en comunión con Él. Conocer a Dios, acercarse a Él, vivir en plenitud, ya no es un sueño prohibido para el hombre. Dios no es un perdido en las brumas de su trascendencia. En Jesucristo, Dios se ha manifestado en la historia como un Dios cercano, al que los hombres de todos los tiempos pueden acercarse como hijos reconciliados. En Jesucristo, Dios ha realizado el proyecto de acercamiento que había ido desvelándose en múltiples ocasiones y de muchas formas y de muchas maneras por medio de nuestros padres y por medio de los profetas, como lo proclamó el libro de los Hebreos, y que ahora lo ha hecho realidad por medio de Jesucristo, quien está sentado a la diestra de Dios. Tal es el único y exclusivo evangelio. La única y exclusiva noticia que cambia el curso de la historia y que transforma el sentido y los horizontes de cada existencia humana. Repito, que transforma el sentido y los horizontes de cada existencia humana. Es el mismo contenido que la carta a los Efesios asignará al Evangelio en una perspectiva teológica mucho más desarrollada. Efesios nos presentará a Jesucristo de una manera más poderosa. En el capítulo 2, versículos del 15 al 18, lo sitúa en relación con Cristo, el Evangelio.
Pero el contenido esencial de la buena noticia no cambia, sigue siendo el mismo. Entre Dios y cada uno de los hombres se ha establecido la paz de un modo definitivo. La comunicación se ha hecho posible. Lo podemos ver claramente en este hermosísimo pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 15 al 18. Dice así, lo que está entre paréntesis, hermanos, es referencia de su servidor. Así, el Mesías Jesús, con los dos pueblos, judíos y paganos, creó en sí mismo una humanidad nueva, estableciendo la paz. Y a ambos, hechos un solo cuerpo, los reconcilió con Dios por medio de la cruz, matando en sí mismo la hostilidad. Por eso vino a traer la buena noticia de la paz a los que estaban lejos y la paz a los que estaban cerca. Pues gracias a él, unos y otros, por un mismo espíritu, tenemos acceso al Padre. Lo subrayado, hermanos y hermanas, hace referencia a la cita del profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7 y capítulo 57, versículo 19. De un modo esquemático, esto que nosotros hemos leído de Pablo a la carta a los Efesios, podemos resumirlo en una fórmula de 3 elementos. ¿Qué dijo Pablo a los Efesios? Primero, que Dios intervino en la humanidad de un modo decisivo, contundente, sin lugar a dudas. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, del Hijo de su amor, con un propósito: para reconciliarnos, para darnos paz. Qué hermosa esperanza, ¿no creen? Qué hermosa esperanza nos transmite las primeras comunidades cristianas en relación a la buena noticia. El tercer inciso tiene que ver con el primer evangelio que se escribe para dar testimonio de la persona de Jesús. Y este es el evangelio de Marcos, que escribe un evangelio. Trato de imaginar, queridos hermanos y hermanas, como todo aquel que escribe algo, las primeras palabras que uno escribe siempre serán las más impactantes. Y esto es lo que nosotros podemos mirar a través de las palabras que elige el evangelista Marcos para iniciar su evangelio. Y él escribe en el capítulo 1, versículo 1, dice: comienzo, principio del evangelio referente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es como inicia el evangelio de Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No tengo mucho tiempo para poder explicar a ustedes palabra por palabra y el peso teológico que tiene esta frase con la que Marcos abre su evangelio. Solo puedo decirles, hermanos, que es difícil imaginar la novedad para los oyentes de la comunidad marcana, la novedad que suponía la frase de Marcos cuando él dice que esa buena noticia es Jesús el Mesías, el ungido de Yahvé, el Hijo de Dios. Hasta entonces, hasta antes que se escribiera el Evangelio de Marcos, la palabra se proclamaba de manera oral, de persona a persona. La transmisión de la enseñanza corría a cargo de testigos vivos,
llámense apóstoles, profetas, doctores, ancianos, presbíteros, que estaban menos preocupados por citar exactamente las palabras de Jesús, sino más bien había un gran sentido para estos testigos, no solo de citar al pie de la letra las palabras que el Señor Jesús había promulgado, sino su preocupación era aplicar a la vida de las diferentes comunidades, cómo el evangelio de Jesús transforma la vida. Y eran esos testigos vivos los garantes de su mensaje auténtico. Ellos eran. Y Marcos, hermanos, recoge los pensamientos de Pedro. Y es así como escribe su evangelio. Los cristianos, para ese tiempo, los cristianos del primer siglo, no tenían escritos particulares porque el texto sagrado tardó muchos años en desarrollarse, en adaptarse y en considerarse como canónicos. Los libros sagrados propios a los que ellos pudiesen referirse no los había. Sus únicos libros eran las Escrituras, lo que para nosotros se conoce como el Antiguo Testamento. Era la única palabra que ellos conocían. Por lo tanto, al escribir un evangelio diferente a lo que estaba escrito en las escrituras del Antiguo Testamento, Marcos introduce una poderosa y grandiosa novedad. Y tenemos noticias por la tradición de los padres de la época posapostólica de la perplejidad que causó este pensamiento de Marcos al atribuirle a la persona de Jesús como evangelio entre los testigos supervivientes. Hasta aquí, hermanos, en este primer bloque, he analizado con ustedes cómo la palabra evangelio tiene un gran significado en la persona de Jesús, como reino de Dios, como el anunciante se convierte en el anuncio. Jesús predica el reino de Dios, los discípulos predican a Jesús resucitado. Y Marcos establece por primera vez por escrito que Jesús es el principio. Citando a Génesis 1:1, es el principio de toda la creación. Es la divinidad, la eternidad de Dios. Compartiré con ustedes el segundo bosquejo del segundo gran bloque que quiero compartir con ustedes. Aquí hay un cuadro, hermanos, muy sencillo. Si ustedes pueden ver, no sé si mi cursor está ahí. Bueno, tenemos el año 0 en esta línea de tiempo. Aproximadamente en el año 30, hermanos, está la Pascua de Jesús, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, aproximadamente. Se entiende, hermanos, que el primer documento escrito canónico corre para el año 50 aproximadamente, ¿no? Y es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Este es el primer escrito canónico que se reconocerá tiempo después, pero es el primer documento que se escribe. Hacia el año 60 aproximadamente, se escribe el Evangelio de Marcos. En la década del 70-80 se escribirá el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Y entre el 90 y 100 estaremos encontrándonos el Evangelio de Juan. En este lapso de tiempo, hermanos, entre la Pascua de Jesús, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, hasta el primer testimonio escrito y hasta el primer documento que narra el Evangelio, en este lapso hay aproximadamente, hermanos, entre 20, 25 años, 2 décadas, en donde no sabemos qué sucedió.
en donde no hay un testimonio escrito. Todo lo que encontramos en estos evangelios escritos muchos años después tienen que ver con los recuerdos que sucedieron cuando Jesús estaba vivo, pero también los recuerdos de las comunidades cristianas que establecieron su concepción, su interpretación de la persona de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió durante estos 20 años, más de 2 décadas, sin que los cristianos tuviesen algo por escrito? No había evangelios, no había texto sagrado. Y quiero decirles, hermanos, que había convicciones de fe, que me propongo hoy en este segundo gran bloque repetir de manera muy general. El martirio y la misión, el querigma y la liturgia. Estos 3 convicciones fue lo que hizo, hermanos, que las comunidades cristianas le dieran sentido a la iglesia en el primer siglo, en el segundo siglo, hasta el siglo XXI, donde nosotros vivimos. Voy a iniciar con el primero. Las primeras convicciones acerca de Jesús. Recuerden, vamos a entrar en estos 20 años donde los hombres y mujeres no tienen un texto que citar. Todavía no se escribe Marcos, todavía no se escribe Lucas, todavía no se escribe Juan, no se escribe ningún evangelio. Y entonces vemos, hermano, primero que lo que tiene que ver con algo muy importante, que es el martirio y la misión. Los textos que vamos a abordar a partir de estos minutos tienen que ver básicamente, queridos hermanos y hermanas, con textos primitivos que los distintos autores recogieron de los testigos vivientes. Uno de los grandes autores es Lucas, ¿no? El evangelista Lucas, que también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas es un historiador, pues su trabajo se basa en una cuidadosa investigación previa. Él hace una investigación y él compone un relato razonado de los acontecimientos. Y el relato que vamos a ver ahora, hermanos, tiene que ver con estas convicciones de las comunidades cristianas. La presencia del martirio de Esteban y el inicio de la misión confirman las primeras convicciones cristianas. El martirio de Esteban y el inicio de la misión confirman las primeras convicciones cristianas. Este martirio y la sucesiva persecución a la iglesia tiene como consecuencia el inicio de la misión a los gentiles. Son acontecimientos históricos que nos entregan muchas luces para describir los primeros pasos de la fe en Jesús. De la fe en Jesús. El martirio de Esteban está datado en torno a los años 32-34. Recuerden, estamos dentro de esa franja de tiempo que no hay palabra escrita. Es un testimonio de un fuerte conflicto entre la comunidad cristiana que apenas nace y algunos representantes del judaísmo nacional. Lucas escribe en el capítulo 6, versículo 8 y 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Del texto que acabamos de leer, se deduce que el protagonismo de la polémica lo tuvieron judíos de lengua griega que vivían en Jerusalén. El relato presenta a Esteban como un predicador, realizador de milagros, investido del poder del Espíritu Santo y por ello, dice el texto, lleno de sabiduría. Esta historia prosigue
en el capítulo 6, versículos del 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fin de la cita del texto. Los auditores de Esteban, hermanos, los inquisidores de Esteban, consideran que las palabras que él ha pronunciado son blasfemas. Los testigos falsos no inventan, más bien tuercen las palabras que Esteban ha pronunciado del profeta Isaías, donde efectivamente resta valor al templo. No me detengo a mencionar la importancia que tenía para el judaísmo el segundo templo y lo que representaba Moisés en la Torá para el judaísmo. Sin embargo, puedo decirles que al centro de la controversia debió estar la superioridad de Jesús, que ese era el conflicto que tuvo Esteban con los judíos griegos que vivían en Jerusalén. Pues ponían a Jesús como superior al templo y a la ley, acto que no podía ser ni comprendido ni aceptado en aquel tiempo. De hecho, todo esto, hermanos, rompe en un clímax en la controversia cuando Esteban habla de que Jesús, que es superior al templo y a la ley, es exaltado. Y así lo cita Lucas en el capítulo 7, versículos 55 al 58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El martirio de Esteban, más que un juicio y condena a una muerte formal, se considera como un linchamiento. Estos datos que acabamos de leer, este relato que aparece muy tempranamente en las convicciones de la iglesia primitiva, nos demuestran que ya desde temprano, en torno al año 32-34, la joven comunidad tenía convicciones tan sólidas como para provocar un severo conflicto. Y había convicciones tan sólidas. El Señor Jesús ya no estaba, no había nada escrito, pero esa convicción de Jesús como el evangelio de Dios fue tan fuerte que hizo que incluso Esteban muriera como el primer mártir, el primer testigo de la fe cristiana. Esto es interesante, hermanos, porque la muerte del primer mártir tiene consecuencias inmediatas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando se da este hecho? La persecución de la joven comunidad cristiana, la naciente comunidad de fe de cristianos. La huida de los judeocristianos helenistas de Jerusalén y el sucesivo inicio de la misión a los paganos, realizada por los que escapaban de la persecución. Aquí hay algo poderoso. Estos hombres, hermanos, que huyen después de la muerte de Esteban, pudieron solamente huir para salvar la vida. Sin embargo, el relato de Lucas manifiesta que la misión a los gentiles no fue iniciada por los propios apóstoles. No fueron ellos quienes propagan, los que estuvieron cerca de Jesús, no fueron ellos los que propagaron el mensaje.
sino los judíos de habla griega que, huyendo de la persecución desatada por el martirio de Esteban, comienzan la actividad misionera en Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía. Hechos 1, 4 y 5 da como testimonio, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, convicciones fuertes. No había un texto, no había, Jesús ya no estaba entre ellos, solamente el soplo de Pentecostés, el soplo del Espíritu Santo les permitía a ellos no solamente huir, sino más bien anunciar el evangelio. Y dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y por si fuera poco, mismo Lucas nos dice en el capítulo 11, versículo 19 y 20, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando. ¿Qué anunciaron? ¿Cuál fue el anuncio que ellos entendían? El evangelio del Señor Jesús. Por lo tanto, la primera convicción está marcada por el martirio y la persecución, que solo en ella pudo haber predicación del evangelio. Segunda convicción que encontramos en las primeras comunidades cristianas en esta franja de 20 años. El querigma, el primer anuncio cristiano. El término querigma se usa para indicar el primer anuncio cristiano que proclama la resurrección del Señor y sus consecuencias. ¿No? Nos va a poner en contacto directo con el anuncio que él mismo recibió y que lo que vamos a leer ahora, hermanos, quiero que noten cómo él dice que considera que debe ser transmitido en primer lugar. Dice el testimonio de Pablo a los Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente, es lo primero que hay que anunciar, está en primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo debió haber aprendido de memoria este texto, hermanos. Este no es un texto suyo, no es un auténtico texto paulino. Es una tradición que él recoge. Seguramente aprendió este credo de las primeras comunidades cristianas. Pudo haber sido en Antioquía, hermanos, más o menos en el año 32 o 34. O pudo haber sido en su primera visita a Jerusalén, narrada en la epístola a los Gálatas, cuando dice que él pasó 15 días con Pedro y que él vio también al hermano de Jesús, a Santiago. Estamos ubicándonos entre el 35 y 36 de la era cristiana. Y Pablo, hermanos, trae a memoria esto que ya las comunidades cristianas empezaron a creer y a proclamar. Este pasaje lo podemos sintetizar en dos anuncios, en dos presupuestos. Primero, los hechos. ¿En qué se basa este evangelio? En los hechos. ¿Cuáles son estos? Cristo murió. Y murió verdaderamente, porque el texto dice que fue sepultado. No fue una invención.
No fue una invención. Cristo murió y murió verdaderamente. Pero también el texto que cita Pablo de las confesiones de las primeras comunidades cristianas es que dice que resucitó y que resucitó verdaderamente porque fue visto por testigos conocidos. Estos son los hechos. Y la interpretación de estos hechos, según el texto de los Corintios, es que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjense cómo las primeras comunidades cristianas ya entendían, ya interpretaban que el evento de la cruz tenía que ver con el perdón de nuestros pecados. Es decir, la muerte de Cristo tiene un carácter salvífico. Y todo esto sucedió según las Escrituras. Este fue el querigma, hermanos, el anuncio. Todos los evangelios tienen como corazón en común, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, porque el mensaje pascual, el mensaje de la cruz, fue el mensaje más importante de las comunidades cristianas. No lo fue así su nacimiento, no lo fue así su infancia, no lo fue así muchos relatos previos a su ministerio. Más bien fue la muerte y la resurrección de Jesucristo, el anuncio cristiano, el primer anuncio donde se fundaba la fe de estos hombres y mujeres. Finalmente, hermanos, en este segundo gran bloque, encontramos la liturgia. La liturgia. Este es un aspecto fundamental para entender cómo las comunidades cristianas empezaron a entender a Jesucristo, a Jesús. Después de la experiencia del exilio babilónico, el pueblo de Israel alcanzó una clara conciencia del monoteísmo, es decir, de que Dios es único y que los demás dioses simplemente son nada. En Isaías 44, versículo 6, dice Yahvé: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. Los capítulos 45 al 47 del profeta Isaías están llenos de esta afirmación de un monoteísmo estricto, de una conciencia de que no hay otro Dios más que Yahvé, más que Jehová. De este modo, fíjense, en el ambiente judío del siglo I, al que pertenecían los primerísimos cristianos, el culto exclusivo al Dios único era lo distintivo de la religión de Israel. No podía adorarse a otro Dios que no fuera Yahvé, el que se reveló en el Antiguo Testamento. De hecho, hermanos y hermanas, en el ambiente judío solo se le rendía culto al Dios único. Ni siquiera las figuras más destacadas y relacionadas con Dios, llámese Moisés, llámese cualquier otro profeta. Ninguno de ellos era objeto de culto. En este sentido, cobra una enorme relevancia preguntarse cuándo y en qué contexto cultural los cristianos comenzaron a rendirle culto a Jesús. Esta fue una gran novedad, hermanos. Era inconcebible rendirle culto a un carpintero, a uno que la gente conocía, que lo vio salpicado de aserrín, que lo vio transpirado, que lo vio sucio, que lo vio armando muebles, que lo vio caminando en los desiertos, en los caminos. No era posible rendirle culto a una persona como él. Sin embargo, las primeras comunidades cristianas lo hicieron. Y lo hicieron a través de dos formas, hermanos. De dos maneras le rindieron culto a Jesús, al carpintero de Galilea. Primero lo hicieron, hermanos, a través de fórmulas y confesiones de fe. Esto lo encontramos en los materiales prepaulinos que aparecen en las cartas de Pablo. Estas fórmulas y confesiones de fe
Eran afirmaciones breves y fijas que servían para expresar el contenido esencial de la fe de las comunidades. Debieron ser breves cantos o incluso gritos de la comunidad que se proclamaban de manera reiterada. Y voy a compartirle dos confesiones de fe que existían en las primeras comunidades cristianas. Primero, hermanos, esta es una de ellas. Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Porque se manifiesta de manera reiterada, hermanos, en los textos paulinos. En la carta de los Hechos de los Apóstoles. Dios le levantó de los muertos, Romanos 10:9. Dios ha resucitado de los muertos, Hechos 3:15. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, Hechos 5:30, mas Dios le levantó de los muertos. Esta repetición consistía, queridos hermanos, en que en esta fórmula, en estos textos, subyace esta fórmula proclamada, manifestada de manera reiterada de las comunidades cristianas. Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Primera confesión de fe. Una confesión que cambiaba el rumbo de la vida de las primeras comunidades. Una segunda confesión. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Confesar a Jesús en la oración, orar a Jesús, hermanos, orar a este personaje, ¿no? No podía entenderse en una cosmovisión ni judía ni pagana. Pero orar a Jesús es otra indicación de la centralidad que Jesús tuvo en el culto cristiano primitivo. Dice Pablo a los Corintios, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Afirmar que Jesús es Señor en el contexto del culto tiene enormes consecuencias, hermanos y hermanas. Porque fíjense ustedes que los judíos, cuando tradujeron la Biblia hebrea al griego, la famosa Septuaginta, utilizaron Kyrios, Señor, para traducir la palabra Yahvé, que es el nombre de Dios. Por lo tanto, decir que Jesús es Señor equivale a dar la gloria y rendir culto a Yahvé, al Dios único. Y esto fue una gran novedad en las comunidades cristianas. Finalmente, hermanos, para cerrar este bloque, traigo a ustedes los himnos que se entonaban en la iglesia primitiva a Jesús. Sabemos con bastante seguridad que las primeras comunidades cantaban himnos en sus asambleas, pero sabemos muy poco acerca del contenido y la naturaleza de esos himnos. Solo hay algunos fragmentos regados por algunos textos paulinos. Sin embargo, podemos fijar algunos himnos principales que cantaban las comunidades cristianas, como el de Filipenses 2, del 5 al 11, Colosenses 1, del 15 al 20, y Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. No sabemos su ritmo, no sabemos cómo era la nota, pero lo que sí sabemos es que estos himnos, estas alabanzas que se le rendían a Jesús, estaban compuestos en el Espíritu, pues celebraban la obra de Cristo y su significado. Efesios 5:19 afirma con mucha fuerza: cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Cantad. La iglesia cantaba, lo que es muy significativo, pues indica a Jesús como el objeto de culto. Qué hermoso ha de haber sido eso, hermanos. Qué maravilloso en las primeras comunidades cristianas cantarle a Jesús.
El himno más relevante que traigo ahora es el Cántico de Filipenses, que se considera un himno muy anterior a Pablo. Esto, hermanos, no lo escribió Pablo. Pablo realmente solo lo transcribe. Él lo ha aprendido y él solamente lo comparte. Y este himno que cantaba la comunidad cristiana dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Cántico de Filipenses nos abre entonces una admirable ventana a la fe y al culto de los judeocristianos de los primerísimos años. El Hijo preexistente y humillado, una vez exaltado, recibe la reverencia de toda la creación, ubicándose así en una posición única junto a Dios, diferenciada de toda la creación. La exaltación manifiesta también la relevancia universal, manifiesta la relevancia universal de la muerte del Señor Jesús. Toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Es decir, nada queda fuera del influjo, de la influencia del Señor Jesús. Y entonces la liturgia, los cantos, las oraciones que se entonan, que se componen, estas canciones teológicas y cristológicas no tienen más que intención de glorificar y de exaltar a aquel que murió y resucitó. Hasta aquí, queridos hermanos, cierro estos dos grandes bloques de lo que representa a Cristo, primero como evangelio y segundo como convicción de fe de las primeras comunidades cristianas. Y me voy a referir, y quiero terminar haciendo una aplicación en nuestra concepción de Jesús hoy. ¿Qué dice todo esto para nosotros hoy? Dietrich Bonhoeffer, uno de los grandes teólogos alemanes, protestante de gran relevancia y autoridad en materia de espiritualidad, escribió un día a su amigo Eberhard Steg en 1944. Y entonces él le escribe desde la cárcel y le dice: lo que me preocupa incesantemente es la pregunta: ¿quién es realmente Cristo para nosotros hoy? ¿Quién es realmente Cristo para nosotros hoy? Y permítanme mirarlos ahora sin la presentación y decirles lo siguiente: ¿quién es Cristo para nosotros hoy? Jesús el Cristo sigue siendo buena noticia. Gloria a Dios por ello. Una noticia única y transformadora. Vivir a Cristo es vivir en función del reino. Un reino que trae libertad, vista a los ciegos espirituales, palabra a los oídos cerrados en medio de una sociedad posmoderna. Como cristianos que profesamos la fe en Jesús, debemos vivir a la altura y a los valores del reino que está entre nosotros. Jesús, queridos hermanos y hermanas, debe dejar de ser concepto para convertirse en acción transformadora por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Es un anuncio que debe ser proclamado con convicción y con amor. Con convicción y con amor. Los discípulos y discípulas del Señor regaron un mensaje hace muchos siglos, y este mensaje era que Dios se ha acercado a los hombres de un modo decisivo y definitivo.
de una vez para siempre. Dios se ha comprometido con la humanidad y la ha llamado a entrar en comunión con Él. Debemos, hermanos y hermanas, miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día, asumir con seriedad nuestro rol de anunciantes del Hijo de Dios que murió y resucitó por nosotros. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Debiera ser el centro de nuestras más profundas convicciones y nuestros más ardientes anhelos. Es quien puede ayudarnos a soportar nuestros propios martirios. Nuestros propios martirios. Muchos de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo sufren persecuciones literales, a causa de su fe en Jesús. Pero a través de esas persecuciones, el evangelio sigue proclamándose. Permítanme preguntarles hoy, los que participan de este diplomado, ¿de qué manera estamos sufriendo por la causa de Cristo? ¿De qué manera estamos sufriendo por la causa de Cristo? ¿Qué motiva nuestro corazón para que su palabra siga proclamándose? ¿O nos hemos acomodado a este mundo? ¿A qué estamos renunciando por causa del evangelio? Quien no vive en renuncia, queridos hermanos, y no me refiero solamente a aspectos económicos. Quien no vive en renuncia, no vive en Jesús como evangelio. Porque la renuncia siempre trae sacrificio. Sigo en esto. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Es una buena noticia que trae salvación. Es un mensaje que se centra en la muerte, resurrección y perdón de nuestros pecados por la obra redentora de Jesús en la cruz. Donde quiera que estemos, queridos hermanos, donde quiera que vayamos, si usted va a su trabajo, proclame al Cristo resucitado. Los jóvenes hoy necesitan decirle a sus amigos de la facultad, de la escuela, Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Hoy necesitamos patrones y trabajadores que vivan conforme a la resurrección del Hijo de Dios. Necesitamos, hermanos, que donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, proclamemos el mensaje de vida eterna. Prediquemos más a Cristo, que nuestros púlpitos se escuchen de esta buena noticia transformadora, no solo para nuestras ovejas y miembros de iglesia, sino para todos aquellos que entren por las puertas de nuestros templos. Líderes de iglesia, maestros de escuelita, maestros consagrados y consagradas de la iglesia en Argentina, directores de culto. Para que el evangelio de Cristo sea proclamado. Y como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, versículo 4, versículo 10, dice, sino que llevemos en nuestro cuerpo siempre, por todas partes. Llevemos en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Es Jesús el Señor, gloria a su nombre. Es Jesús el Señor, que fue levantado de entre los muertos con poder y gloria. Y debemos hacer siempre confesiones de fe. Haga confesiones de fe. Cuando usted vaya y tenga la oportunidad de ir a un supermercado y le esté cobrando la cajera, haga confesiones de fe y dígale, Jesús es el Señor. Dígale al chofer del colectivo, dígale al que está frente a usted en la cola del banco, dígale, confiese, haga confesiones de fe, diga, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Me encanta mucho como pastor cuando bautizo, hacer que las personas que van a entregar su vida en el bautismo hagan confesiones de fe. Yo les hago que confiesen y les digo, antes de sumergirlos, ¿crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios? Y el bautizado tiene que decir, sí creo. ¿Crees que Jesucristo
vino y encarnó en una virgen que vivió entre nosotros, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó con poder y gloria, y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que algún día vendrá con ese mismo poder y autoridad para establecer su reino sobre la tierra. Y el bautizado dice: sí creo. Hagamos confesiones de fe. La iglesia primitiva hablaba, no tenía texto, solamente hablaba. Si queremos ser una iglesia evangelizadora, debemos reflejar las convicciones que tuvieron los primeros cristianos y proclamar el señorío de Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida. Debe haber más pasión al momento de adorar. Cuánto bien haría nuestros cultos, hermanos, que exploten en gozo por el resucitado. Cuánto bien nos haría dejar de ver caras largas, serias, tristes, indiferentes en nuestros cultos. Cuánto bien nos haría, hermanos, que cuando vayamos a nuestras reuniones eclesiales, el centro de nuestro gozo sea la proclamación de Jesucristo, y cantar con gozo, con alegría, y adorar con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Cantar himnos que cambien la vida, que transformen el alma, que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos puedan tener una actitud de agradecimiento ante aquel que lo ha dado todo. Debe haber pasión al momento de adorar. Los primeros cristianos adoraban al carpintero de Galilea. Le cantaban a él, se postraban ante su recuerdo y celebraban su nombre. Cuánto bien, insisto, haría a nuestras iglesias una genuina y auténtica adoración al Hijo de Dios. Termino esta ponencia con dos textos que reflejan la impronta gloriosa de Jesús como Hijo de Dios. El primero de ellos es el precioso himno que Pablo dirige a la iglesia de Colosenses. Y dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Aleluya. Gloria sea al Cordero de Dios. Y el segundo pasaje con el que quiero terminar es la experiencia que tuvieron los discípulos en su camino a Emaús. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego, los dos de Emaús
les contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Oro, queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y reconozcamos a Jesús y vivamos a Jesús y proclamemos a Jesús y su Espíritu transforme nuestras vidas. Oro para que nuestro corazón arda pasión por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Oro para que Jesús sea el principio y el final de nuestra buena noticia. Muchas gracias. Gracias por su atención. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, pastor. Amén a esta palabra. La verdad es que no hay nada que pueda decir que, que complete, ni que complemente, ni que añada esto que acabas de decir, porque la verdad es que gloria a Dios por esta palabra. Fue un poco de sermón también para todos nosotros, ¿no? Es que él no puede dejar esa parte de pastor, obviamente, y que es la que a todos también nos llega, y agradezco muchísimo por esta palabra, realmente a Dios, y por tu... Gracias, Cintia. Mis alumnos se quejan mucho porque termino predicándoles entre la clase. Así es que perdónenme, hermanos, pero fui fiel a mi estilo. Claro, así debe ser. Sin duda agradecemos mucho tu preparación, tu dedicación, porque sabemos lo que significa ocupar este tiempo para que salga de la mejor manera posible, así como salió, así que te agradecemos muchísimo, y bueno, la verdad es que es algo que nos deja pensando, y la verdad es que nos cuestiona, al menos a mí, en el pensar esta situación que vos planteabas. Bueno, vamos a dejar un espacio para las preguntas, ¿sí? Si alguno tiene preguntas puede levantar su manito para ir haciendo las preguntas, pero voy a arrancar con lo que dicen en el chat. Bueno, acá no hay preguntas, sino simplemente alabanzas a Dios. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Alguien prendió el micrófono? Tengo la bendición, Cintia, que si alguien tiene alguna pregunta y no la sé, lo que puedo decirles es que se inscriban al seminario. Alguien se Tenía las que va a meter el contestar. comercial en algún lado. Alguien en algún momento le va a sacar las dudas, así que inscríbanse al seminario. ¿Alguien quiere, no sé si hacer una pregunta, pero algún comentario respecto a lo que estuvimos escuchando? El tiempo de ustedes ahora es libre, no tenemos muchísimo tiempo, pero sí queremos dejar un tiempo para esta retroalimentación. Bueno, acá hay agradecimientos, también que fue muy claro el pastor, así fue. Martín levantó la mano, sí. Hola Cintia, sí. Quería hacer una consulta a Abraham. No alcancé, porque justo se cortó el audio, donde nombró al primer filósofo que que criticaba a las buenas nuevas, antes de que dé el nombre de los tres, que era Rey Marus, David Strauss y Busset. Antes de eso había nombrado otro filósofo. Sí, sí, amigo, fue el filósofo Celso, filósofo Celso, que en el siglo II empezaba a cuestionar los escritos que ya las comunidades cristianas reconocían como canónicos y decía que eran contradictorios. En este afán, hermanos, de que los evangelios hasta la fecha han sido puestos en duda porque muchos critican que dicen cosas diferentes. Sin embargo, no. Lo que hemos entendido es que es un evangelio manifestado en 4 evangelios, pero es un solo evangelio. Y el evangelio es Cristo. Gracias, amigo.
Gracias, pastor. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, acá le agradecen a Abraham porque fue una excelente ponencia. Acá Jonathan dice que un libro muy recomendable es El caso de Cristo, de Lee Strobel, que es una investigación exhaustiva sobre la persona de Jesús, dice. También hay agradecimientos al pastor también por esta ponencia. Siempre le digo a mis alumnos, cuando no hay preguntas es porque suceden dos cosas, o no me di a entender nada, hermanos, o lo entendieron todo y Fue demasiado quisiera claro. pensar en los segundos, sí. Vamos a Retomo un poquitito segundo. esta parte, hermanos, del libro que comenta Jonathan. Parte de esta ponencia tiene que ver con rescatar la figura del Jesús histórico, una figura que en los últimos tiempos ha sido fuertemente discutida, ¿no? Y que muchos no creen que Jesús haya existido. La fe cristiana se basa en los hechos históricos, ¿no? Que tienen que ver con la persona de Jesús. Hay otro libro muy bueno que le recomiendo a mis alumnos, se los he recomendado. Si quieren saber mucho más sobre la persona del Jesús histórico, el libro de A la sombra del Galileo, de Teiser, no sé si lo pronuncio bien, Gerard Teiser, algo así, A la sombra del Galileo. Es otro buen libro que se los recomiendo. Es un libro en forma de novela, pero con datos históricos muy sólidos en relación a la persona y figura de Jesús. Permiso, hermana Cintia. Sí, por favor. Sí, no, lo mío no es una pregunta precisamente, ¿no es cierto? Pero no, lo que me pongo a pensar es en relación a la gente de la época, o los religiosos de la época de Jesús. ¿Habrá sido de pronto difícil para ellos aceptar que una persona como Jesús, con el perfil de Jesús, sea el Salvador del mundo, ¿no? Tenía que conocer muy bien la Escritura y la profecía, y tenerla muy en cuenta para lograr interpretar que ese Jesús era el Salvador del mundo, ¿no? Por eso me pongo a pensar a veces, ¿qué pensaría yo si viviese en ese tiempo, ¿no es cierto? Por eso me hace un poco de ruido eso, ¿no? Decir que la gente, los religiosos de la época, ¿no? Vean a Jesús como el Salvador del mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, querido Miguel, este paradigma fue muy revolucionario, no solo para las cosmovisiones judías del primer siglo, sino también para el propio paganismo, podríamos decir, o gentilismo, de personas griegas, romanas, que adoraban a miles de dioses y que ahora solo son llamados a adorar a uno solo, ¿no? Entonces, fue un gran choque para ellos. Pero fíjense cómo esas convicciones de las primeras comunidades cristianas hicieron que muchos gentiles, llámense griegos, llámense romanos, de cualquier otra índole, fuesen capaces de aceptar la verdad del carpintero de Galilea. Por eso es que hoy, hermanos, si nosotros queremos alcanzar el mundo, debemos emular o sostener o imitar estas mismas convicciones. Nuestros jóvenes, yo los invito a todos los jóvenes, no importa el medio en que ustedes se desenvuelven. Yo doy una clase ahora que es de apologética y le digo a mis alumnos, tenemos que defender la fe. No porque Dios necesite ser defendido. Dios se defiende solito, hermanos. ¿Sabes? Nosotros, cuando queremos defender a Dios, terminamos haciéndole más mal a Dios. Entonces, Dios se defiende solito. Pero lo que yo digo es que hay profundas y auténticas razones para sostener nuestra fe en Jesucristo, ¿no? En cualquier ámbito, gnóstico, ateo, humanista, naturalista, de cualquier índole. Y por eso en esta primera ponencia del diplomado vendrán otras 3 más, pues va a ir siempre en esa función de reconocer que el siglo XXI necesita de hombres y mujeres que choque un poco con la sociedad, ¿no? Que al igual que, como decía mi querido Miguel, ese conflicto que tuvieron la sociedad del primer siglo,
trae el mismo conflicto a la sociedad del siglo XXI. Y que podamos defender la fe en Jesucristo con plena convicción. Creo que ahí radica mucha de nuestra labor como iglesia en la proclamación del Evangelio. Muchas gracias. Bueno, hay una recomendación más de un libro, César Vidal, Más que un rabino, que también es otro libro para tener en cuenta. ¿Alguien más quiere acotar algo o hacer alguna pregunta? Háganle alguna pregunta a nuestro querido pastor. No se la dejen. No los motives tanto, Sí. si te dejas así nomás. Hay que aprovechar el Mejor estado. A ver, no sé si tengo una pregunta, pero sí un comentario. Adelante, pastor. Ah, bueno, no sabía si me escuchan. No, yo creo que ese tiempo, el que hacía mención Miguel, y que está escrito, fue un tiempo muy difícil cuando no existían las escrituras, y de hecho cuando empezó a escribirse tampoco estaba al alcance de la sociedad esa escritura, ¿no? Llevó muchísimo tiempo hasta que eso pueda estar al alcance de todas las comunidades. Lo que sí realmente había, y lo que se puede ver en la historia, de que realmente había convicciones de fe. El Espíritu Santo obraba en las personas como obra hoy. De la misma manera, tengo la misma convicción que el Espíritu sigue obrando de la misma manera, pero se veía mucho más las convicciones de fe del pueblo cristiano. Cuando se hacían persecuciones, los que no creían terminaban creyendo porque se admiraban de las convicciones de fe de los cristianos, y eso le llevaba a decir, algo hay, algo tienen esta gente. Y final de cuentas terminaban experimentando la fe cristiana, y eso hacía que el evangelio se expanda. O sea que hoy la sociedad debe ver en nosotros nuestra convicción de fe, y eso va a hacer que el evangelio se expanda cuando la sociedad pueda ver en nosotros esa misma convicción de fe de la que estamos predicando con la palabra. Porque hoy por ahí queremos predicar con la palabra, pero no predicamos con nuestros hechos, y entonces es un poco contradictorio. Gracias. Muchas gracias, pastor. No sé, Abraham, ¿tenés algo para decir luego de esto? Y si no, después Jorge. Que reafirmo esta parte última. Es cierto, el mejor impacto que tenemos en la predicación del Evangelio son nuestros actos, es nuestra vida, es nuestra convicción de fe. Podemos no saber mucho del texto sagrado, pero sí tenemos que saber que Jesús es el Señor. Jorge, ¿tiene la palabra? Bueno, pastor, la primera pregunta es si su merced nos va a hacer examen de esto, hermano. Es muy probable. Mentiras, hermano. Mi pregunta va más, hermano, como a la parte de su reflexión, en que como que nos acostumbramos un poquito a llamarnos oficialmente cristianos. Y en algún libro leí que realmente para los cristianos de estos primeros tiempos era muy duro para ellos que les llamaran cristianos, porque eran realmente seguir a Jesús en todo, ¿no? No sé si nosotros ahora en este tiempo, la iglesia cristiana, se acostumbró en un evangelio, decía su merced, como que ponemos caras largas y como que el evangelio es algo que es tedioso, puede ser aburrido y no lo disfrutamos tanto. ¿Sí? Como que no entendemos el valor de ese sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto? Es como que ya se nos volvió normal, como que ya no le damos gracias a Dios porque abrimos los ojos y respiramos,
algo así parecido, ¿no? Ujú. Y cómo sería, ¿será que es que se necesita que la iglesia le venga realmente una persecución fuerte para que nosotros valoremos esa parte del evangelio? O de pronto estamos tan ocupados generando actividades como organizaciones cristianas que se nos olvida vivir en el evangelio? O vivir el evangelio, no sé. Te agradezco tu pregunta, querido pastor, y es muy interesante y muy oportuna. La reflexión es profunda en el sentido siguiente. Es cierto, tenemos testimonios de que cuando se desata la persecución después del martirio de Esteban, el texto bíblico dice que los que fueron dispersados iban con gozo predicando el evangelio. Hay una actitud de estos hombres y mujeres que muchos de ellos tal vez ni siquiera conocieron a Jesús en persona, ¿no? Sino que finalmente tuvieron contacto con él por la tradición oral que en esos momentos existía. Pero fue tan fuerte el impacto de ese testimonio de los testigos que hizo que ellos, en su dispersión, pues fueran predicando el evangelio. Hoy no negamos que las persecuciones existen. Lo dije un poco en mi ponencia. Hay países, hay lugares donde los cristianos siguen siendo perseguidos por la causa de su fe en Jesucristo. Y está prácticamente demostrado que es en las persecuciones donde la iglesia crece. La sangre de los mártires siempre será un aliciente para que el evangelio siga acelerándose y proclamándose con autoridad. Si yo pensara, o la pregunta fuera si hoy necesitamos una persecución, de primera instancia diría que no la necesitaríamos, porque ya tenemos muchos testimonios a nuestro alrededor para darnos cuenta de la urgencia y la importancia que tiene de no acomodarnos a este mundo, de vivir a Cristo, de vivir un cristianismo radical, un cristianismo contra cultura. Pensaría que no deberíamos anhelar algo así, ¿no? Sobre todo porque, bueno, los lugares donde nos movemos, nuestros países, o al menos donde está la iglesia ahorita, pues ninguno de los que estamos aquí ha sufrido persecución, ¿no? Sin en cambio, pienso que como van las cosas, ¿no? No dudaría que en algún momento hubiese alguna persecución literal en nuestros países, como sucede en otros países. No lo dudaría. Si hoy existe en el siglo XXI, en esos lugares, pues no dudaría que existiera con nosotros. Sin embargo, creo que hay otras persecuciones, ¿no? Que es como yo decía. ¿De qué manera nosotros estamos siendo renunciando a aquellas cosas, ¿no? que nos atan, que nos limitan a ser como Jesús? Y en esta reflexión, querido pastor, creería que hoy el pueblo de Dios tiene suficientes razones para no ni querer una persecución, ni llegar a una de ellas, como para asumir con seriedad el compromiso de vivir a Cristo. Dios quiera que no, porque no me quiero imaginar, hermano, si eso existiera, ¿cuántos de nosotros soportaríamos la tribulación? No lo sé. Ok, gracias, hermano. Gracias a ti, querido mío. ¿Alguien más? Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, que me parece que no es necesario ningún comentario, como había dicho, porque la ponencia fue muy clara, muy específica en lo que quería transmitir. Hermana Cintia, Sí. el hermano Otto levantó la mano, el hermano Manuel. Ah, no me aparece a mí acá, perdón. Sí, Manuel. Sí, gracias, Pastor Jorge. Sí, no, quería aprovechar a usar algo que, bueno, Pastor Abraham utilizó en la ponencia,
esta necesidad de nosotros dar testimonio, expresar lo que Cristo hizo en nosotros, ese testimonio verbal. Yo sé, estoy muy de acuerdo con lo que dijo el pastor Gustavo también, de que, bueno, las acciones muchas veces hablan por sí solas, entonces, bueno, lo demás está de más. Pero yo digo, le hago esta pregunta al pastor Abraham. Enriquece que podamos ver a Jesús y hablar de él, decir de él, tal vez muchas veces son pequeñas cosas, pero sí hacer más verbal nuestro testimonio. Y en lo personal, ¿eso suma para nosotros? Pregunto porque somos una iglesia por ahí que tenemos buen testimonio en muchos aspectos, pero no lo verbalizamos tanto. Gracias, mi querido Manuel, por tu pregunta. Me parece que una de las actitudes muy valorables en las primeras comunidades cristianas fue la tradición oral. La tradición oral jugó un papel fundamental para transmitir las verdades, ¿no? Como dijimos, no había nada escrito, solo existía lo que las personas podían decir del resucitado. Pienso que suma mucho cuando los cristianos verbalizamos lo que Cristo es, ¿no? Suma mucho. Y a veces, hermano, me pongo a pensar que no necesitamos ser grandes teólogos para vivir esta experiencia de compartir el evangelio. Es tan sencillo como cuando usted va con el carnicero y después de que le da el asado, ¿no?, que usted va a cenar, usted le diga: gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga. La gente siempre se admira y siempre dice gracias de igual manera. Es tan sencillo como cuando usted platica con su amigo, su compinche, y le dice: ¿cómo estás? Y a veces decimos: bueno, por suerte todo bien, ¿no? Por suerte todo bien. Si tan solo cambiáramos un poco nuestras formas verbales y decir: gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él me sostiene. Cuando yo voy con mi carnicero, que voy muy seguido, no sé por qué, siempre me dice: ¿y cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Le digo: bien. Le digo: gracias a Dios que estás bien. Gracias a Dios. Cuando uno, hermanos, verbaliza, cuando uno da esas convicciones de fe, entonces puertas se abren. Y no solamente es bien para nosotros, no solamente nosotros nos sentimos bien de ser agentes de cambio, sino transmitimos una puerta, abrimos una puerta para que cuando el Espíritu nos impulse a hablarle a nuestro carnicero, a la cajera del supermercado, al médico que vamos a visitar, ¿no?, al profesor de la escuela, por muy ateo que sea, cuando nosotros vamos y le decimos: Dios te bendiga, entonces abrimos una puerta para que cuando el Espíritu nos impulsa a ellos se sientan identificados, puedan saber que somos hombres y mujeres de profundas convicciones en Jesús que resucitó. Gracias, pastor Pensaría Abraham. eso, hermano. No sé si contesté tu pregunta, querido pastor. Totalmente de acuerdo, y creo que es una riqueza profunda para nosotros verlo a Jesús y expresarlo a Jesús, confesarlo a Jesús. Totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Pastor Manuel. Si alguno más tiene algo para decir, por favor levanten la manito que les aparece ahí, porque por ahí si levantan su mano no la veo, y en caso de que no levanten esa manito, abren el micrófono y digan directamente su pregunta. Pregunta o comentario. Y si no habría más, vamos a dejar entonces por acá. Agradecemos muchísimo a todos por su participación,
por inscribirse. La verdad es que siempre es un gusto como seminario que puedan sumarse a estas alternativas y a estos complementos en el conocimiento de lo que es la palabra. Como había dicho al comienzo, el conocimiento no ocupa espacio, nunca está de más, y es importante que nosotros hagamos ese esfuerzo de tomarnos el tiempo de poder participar de estos encuentros, que incluso son gratuitos, así que no hay mucha excusa. Así que los animamos también a que todos puedan animar también a otros a que puedan sumarse a los próximos diplomados, y por qué no a iniciar el cursado del seminario, y preguntarle a los alumnos sobre lo que están cursando, y van a ver que van a sentir esa motivación, porque creo que todos están muy encantados con el estudiar en este seminario. Así que, bueno, nada más para agregar, agradecer también al pastor Abraham por esta preparación, por esta ponencia tan interesante, tan linda, que creo, o estoy segura, de que nos deja mucha ansia de conocer a nuestro próximo ponente, para que nos sigan enseñando de esto tan interesante que nos tendría que ocupar a todos. Así que, sin más, vamos a dejar la grabación acá. Les agradezco a todos, deseo que pasen una buena noche, y bueno, y ahora nos saludamos después de cortar la grabación.